Bueno, pues estamos hablando de reyes, ¿verdad? En especial de uno. Y yo voy a hablar hoy de otro rey. De otro rey, pues, elegido por Dios. Este fue el rey David. Y vamos a ver una historia, algo que vivió el rey David, algo que le sucedió al rey David. Pero no me quiero centrar tanto en los datos históricos, en la historia que sucedió, sino quiero ver algunas características de David, porque, como he dicho, David fue un rey elegido por Dios. Entonces, quiero centrarnos en qué fue lo que Dios vio en David para elegirlo. ¿Qué características vio Dios en David para elegirlo? ¿Para qué? Pues también para que nos sirva a nosotros para reflexionar en qué medida nosotros pues, nos parecemos a esas características, no a David, sino a esas características que tenía David, las cuales son necesarias para nuestra vida. Y algunas de ellas incluso se han dicho ya a lo largo de la reunión que llevamos hoy. Mirad, en 1 Samuel capítulo 13, Saúl, dice la Biblia, que fue desechado por rey, y ahí fue cuando Dios eligió a David, aunque todavía tiene que pasar tiempo para que David sea ungido, y todavía tiene que pasar mucho más tiempo hasta que David se convierte en rey. Pero en el momento que Dios elige a David, dice una frase, en el capítulo 13 de 1 Samuel, dice que fue elegido por tener un corazón conforme al corazón de Dios. Tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero más para adelante, en 1 Samuel capítulo 16, en el versículo 7, va Samuel a casa de David, porque Dios le ha dicho que vaya, porque allí está el que va a ser ungido por rey. Y entonces el padre, Isaí, empieza a sacar a todos los hermanos, desde el mayor hasta el último David. Y cuando saca al hermano mayor, Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Fijaros, Saúl, según dice la Biblia, era más alto que todas las personas en Israel, pero una cabeza más alto. Es decir, era más alto, pero mucho más alto que el resto del pueblo. Y ahora está diciendo, no mires su parecer, lo guapo que es, ni su estatura, porque yo lo desecho. Que es exactamente lo que ha pasado con Saúl. Y sigue diciendo, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué diferencia, ¿verdad? Pues ya sabéis, chicos, no hay muchos jóvenes por aquí, pero a la hora de elegir novia, Jehová no mira lo que tiene delante de tu ojo, ¿eh? Mira el corazón. Yo me quedé con las dos, ¿eh? Lo que tenía delante de mi ojo y el corazón. Suerte tuve. Pero es lo que venía diciendo, estas afirmaciones que hace Dios sobre David es lo que a mí me hace reflexionar. ¿Dios me elegiría a mí? ¿Qué tenía David que Dios le hace elegirlo? Entre todos los hombres que había en Israel, lo elige a él. ¿Qué había en el corazón de Dios que se parecía a lo que había en el corazón de David, que motiva a Dios para elegirlo? Bueno, primero de todo, decir que la frase que he leído antes de que David tenía un corazón conforme, o que David era conforme al corazón de Dios, esa frase literalmente no significa que el corazón de David se pareciera al corazón de Dios. Es decir, no está diciendo ahí algo positivo, realmente no está diciendo algo positivo de David. Esa frase se refiere más a Dios. Es decir, está conforme al corazón de Dios significa que estaba en la voluntad de Dios elegirlo, que era su voluntad, porque era conforme a su corazón, al corazón de Dios. Pero la segunda frase que hemos leído, y por eso he leído estas dos, cuando dice que Jehová no mira lo que tiene delante, sino mira su corazón, esto sí está hablando positivamente de David. Aquí sí está hablando de las características que tiene David, las cuales han llevado a Dios a elegirlo.
Así que Dios no lo elige por capricho. Y tampoco lo elige ni siquiera por lo bueno que era David. Lo elige porque sabía que David iba a cumplir su voluntad. Es decir, tiene más que ver con la voluntad de Dios que con lo bueno que es David. Por muy bueno que fuera David, si David no cumple la voluntad de Dios, David no hubiese sido elegido. Por eso hay que tener en cuenta que no es tanto lo que yo valgo, no es lo bueno que soy, lo alto que soy o lo bien que hablo, estoy en la voluntad de Dios. Soy capaz de humillarme para hacer su voluntad, no la mía. Y por aquí es por donde van los tiros. Pero vamos a leer el texto que nos ocupa en el día de hoy. Es un texto conocido. Además, ayer viernes lo nombró Luis, que hoy no está. Pero en 2 de Samuel, capítulo 24. Es el texto de cuando David censa al pueblo. Y seguramente muchos de vosotros lo conocéis. No es ni siquiera una historia feliz. Es una historia triste. Pero es que muchas veces el cómo eres no se ve en los momentos buenos, se ve en los momentos de dificultad. Y por eso vamos a utilizar esta historia para ver características de David en momentos difíciles que fueron las que llevaron a Dios a elegir a David. Y leemos 2 de Samuel, capítulo 24. Y dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor, el rey. Mas, ¿por qué se complace en hacer esto mi señor, el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Dan-Yaam y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén, al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los hijos de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad.
¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Bueno, texto bastante largo, ¿no? Pero quería leerlo ahora para después no tener que volver a leer. Así que iré explicando la historia, por si algún detalle pues no lo recordáis, pero iré explicando la historia y vamos a ir sacando qué es lo que hace David, qué es lo que Dios dice, cómo responde David. Vamos a ir sacando. Y vamos a dividir la historia en tres partes. Primero nos cuenta la historia del pecado que cometió David, es decir, David censa al pueblo. Y una vez que comete el pecado, después de hacerlo, vemos cuál es la reacción de David. La segunda parte de la historia, pues vemos el arrepentimiento de David, pero las consecuencias que tiene el pecado, porque vemos que el pecado tiene consecuencias. Y la tercera parte de la historia, al final, podemos llamarla como la restauración. Es cuando Dios le pide a David que haga una serie de sacrificios para restaurar. Restaurar es una palabra que me gusta mucho, porque restaurar significa volver al punto anterior, antes de que se haya roto, antes de que se haya hecho daño, volver al punto anterior. Así que veremos la restauración. Pero vamos a empezar por el principio. Y aclarar una cosa. El primer versículo que hemos leído dice que Dios incitó a David, que Dios tentó a David. Claro, yo la primera vez que leí esta historia hace muchos años, yo esto no lo entendía. Porque ¿cómo puede ser que Dios tiente para que un hijo suyo cometa un pecado? Pero si leemos la historia paralela que se encuentra en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, la historia paralela, es decir, cuenta la misma historia, pero la cuenta en Crónicas, otro escritor diferente. Allí se nos dice que es Satanás el que tienta a David. ¿Y ahora quién lleva razón? ¿Se contradicen? No, la realidad es que Dios permite que Satanás tiente. Dios es como que ha quitado la mano de la protección de David para que Satanás tiente. Esto nos recuerda a la historia de Job, muy parecido. Pero desde el punto de vista de Samuel, que es el que está escribiendo ahora, desde aquí abajo, sabiendo que Dios es el que gobierna, porque es el rey el que gobierna sobre el pueblo, cuando yo veo que David comete el pecado, pienso, es que Dios ha tentado. Pero más para adelante, cuando han pasado ya 500 años después, y el escritor de Crónicas escribe esta historia, él ya sabe con más conciencia qué es lo que ha pasado. Nosotros lo sabemos porque tenemos la Biblia completa, y podemos leer en Santiago, en el capítulo 1, que dice que Dios ni es tentado ni tienta a nadie. Con lo cual nosotros sí sabemos porque tenemos ventaja, porque ya tenemos la Biblia entera. Y la Biblia afirma que Dios no tienta, con lo cual Dios no lo hace. En aquel momento no la tienen, la Biblia completa.
lo que tienen es lo que Dios se les va revelando, lo que Dios les va mostrando. Y ellos describen, conforme a su conocimiento que tienen en ese momento, los hechos que están sucediendo. Por eso la Biblia no se contradice, sino que unos textos nos ayudan a entender otros. Así que, solo aclarar esto. Dios no tienta a David, Dios permite que Satanás tiente. Aunque empieza así el texto y nos puede extrañar. En segundo lugar, ¿por qué hacer un censo es pecado? Un censo es como el censo nuestro, ¿no? Contar el número de personas que viven en cada casa para saber cómo de grande es la población. En nuestra época es lo mismo. Pues, ¿por qué hacer un censo es pecado? ¿Qué malo tiene saber el número de personas que forma el pueblo? Bueno, por un lado, en Éxodo capítulo 30, Dios, en la ley, dice, oye, cuando hagáis una lista del número de personas del pueblo, es decir, cuando hagáis un censo, cada persona que salga en la lista tiene que pagar una multa. Y esa multa va a ser una ofrenda para el templo. Es decir, ya Dios pone desde el primer momento esto como algo que no le agrada. No dice, no hagáis un censo, dice, cuando hagáis un censo, cada persona que salga en la lista, mira, las personas que salían en la lista de David cuando él hizo el censo, ¿tenía culpa de algo esas personas? Lo ha ordenado David. Pero para que veáis lo que el gobierno afecta al pueblo. Lo que hace el gobierno afecta al pueblo, porque ¿quién tenía que pagar la multa? ¿David? Cada una de las personas que salían en el censo. Es decir, encima de ser censado, ahora tengo que pagar y permitirme, lo llamo multa, aunque no es una multa, era una ofrenda al templo. Así empieza en Éxodo capítulo 30. Pero en la práctica, ¿para qué sirve un censo? Un censo tiene dos utilidades, prácticamente, en aquella época. Hoy en día puede tener más, pero en aquella época tiene dos utilidades. Una, a nivel de impuestos. Es decir, yo sé la gente que me tiene que pagar impuestos, con lo cual, si lo que tengo no me coincide con el censo, alguien no me ha pagado. Ya sé que me faltan impuestos. Con lo cual, a nivel de impuestos, a nivel económico, era uno de los motivos por el cual se hacía un censo, pero este no es el motivo que mueve a David. Eso quizá en otros pueblos podía ser, pero en el pueblo de Israel no es el motivo. El segundo motivo por el cual se hacía un censo era para saber el número de guerreros, el número de lo fuerte que era tu ejército, para cuando tuvieras que luchar una guerra. Y de hecho, fijaros, cuando traen los datos del censo, ¿qué dice? 800.000 hombres fuertes que levantan espada. Es decir, ¿en qué se estaba fijando David? ¿En todas las personas? No. En cómo de grande va a ser el ejército. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Es decir, David se fija en este segundo motivo, saber cómo de grande es mi ejército. ¿Y eso qué malo tiene? Estamos en guerra, necesitamos saber qué fuerza tenemos. ¿Necesitamos saberlo? Para empezar, Israel solo debía entrar en guerra ¿cuando qué? Cuando Dios daba la orden. Si Dios da la orden, entras en guerra. Si no, no. Es más, cuando a Israel lo atacaban, lo primero que hacían era irse al templo. Dios, ¿qué hacemos? Salir a la guerra. Y iban y se defendían y atacaban. Y cuando Dios daba la orden de atacar, ¿qué pasaba? ¿Vencían o eran derrotados? Vencían. Pero lo más grandioso de esto es que daba igual la fuerza del ejército. Tenemos la historia de Gedeón. Eran 32.000 el ejército, contra un ejército mucho más grande. Y dice Dios, mira, sois muchos. Así que dile que quien tenga miedo que se vaya a su casa. Y esa noche se fueron 22.000, se quedaron 10.000. Contra un ejército que era 5 veces más grande. Y ahora viene Dios y dice, seguís siendo muchos. Así que ponlo a beber agua. Y quien beba agua como un perro, a ese te lo quedas. El que coja el agua, se le acerque con la mano, ese lo mandas para casa. Pero vamos, es Dios. El que beba agua con la mano es lo normal, ¿no? El que beba agua como un perrillo, ese...
Pues a esos son los que te quedas. Y se quedaron 300. Y ahora con 300 te vas a luchar la guerra. Porque a Dios no le importaba las fuerzas del ejército. Porque la guerra es suya y de él es la victoria. Y además en la historia de Gedeón lo dice, para que vosotros con vuestras fuerzas no llevéis la gloria, que entendáis que la gloria es mía, que yo soy el que os ha dado la victoria. Por eso no era necesario hacer un censo, porque hacer un censo era desconfiar de Dios. Hacer un censo era envanecerse, era yo puedo con mis fuerzas, mira qué ejército tengo. Era no buscar a Dios. Y por este motivo era pecado hacer un censo. Y es impresionante, como tantas y tantas guerras, el pueblo de Israel siempre lucha en minoría. Si vamos, cuando conquistan la tierra prometida, todas las batallas contra 5 ejércitos, contra 11 ejércitos, juntos todos, y siempre en minoría. Contra Jericó, una ciudad fortificada, fuerte, siempre en minoría. Y lo más impresionante, en la inmensa mayoría de las batallas, sin tener ni una baja. Y lo dice la Biblia, en muchas batallas, que no sufrían bajas. A pesar de estar en minoría, no sufrían bajas. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque no es por mi fuerza, es por la suya. La realidad, nosotros poca oportunidad vamos a tener de hacer un censo, ¿no? De cometer este pecado. No somos reyes de un pueblo, pero depender de Dios, confiar no en nuestras fuerzas, sino en las suyas, ¿esto cuántas veces lo tenemos que hacer? Constantemente, ¿no? Así que ante cualquier problema, ante cualquier dificultad que se nos presente, no hagáis un censo. No os pongáis a mirar cuáles son vuestras fuerzas, vuestras posibilidades. Simplemente confiar en las suyas. Pero vamos a la segunda parte de la historia, porque todavía no hemos hablado nada de David. No hemos dicho ninguna característica de David, solo que desconfió de Dios y que cometió un pecado. Vamos a continuar. En esta segunda parte de la historia, David comete un pecado y lo primero que hace, cuando le traen el censo, y dice, he pecado gravemente, he hecho neciamente, he hecho una locura. Y va a Dios y le dice, Dios, quita de mí este pecado. Es decir, lo primero que hace David, es acudir en oración a Dios para confesar su pecado. Y aquí hay varias cosas en las que nos podemos sentir identificados. Primero, ¿David sabía que era pecado lo que estaba haciendo? Seguro. ¿Por qué? Primero porque él conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios. Es decir, él por su conocimiento ya sabía que era pecado. Pero en segundo, Joab le avisa, le dice, ¿por qué vas a hacer esto? Ojalá el pueblo sea más grande, el pueblo que Dios te ha entregado que sea más grande y más fuerte, pero no hagas esto. Y dice, pero la palabra de David prevaleció ante la palabra de Jehová. Es decir, Joab le avisa de que era pecado lo que iba a hacer. ¿David lo sabía que era pecado? Sí. Y aún así, lo comete. ¿Os suena esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay veces que cosas que sabemos que son pecado, que están mal, y sabiéndolo, y aun con gente que nos avisa, lo hacemos? ¿Por qué? Pues ahí está la lucha que hay dentro de nuestra, ¿no? Entre el viejo hombre, el nuevo hombre, mi vieja naturaleza, que qué fuerte es. Qué fuerte es. ¿Y cómo vence? Cómo yo, a pesar de lo que sé, no soy capaz de derrotarla. Y sigue ahí, y sigue, e insiste.
Y además, cuando estoy cometiendo ese pecado, lo estoy haciendo sin remordimiento. David no siente remordimiento, no está pensando en que lo está haciendo mal hasta que ya ha terminado el pecado, hasta que recibe el censo. Hasta ese momento no es capaz de recapacitar. No recapacita mientras, fijaros, estuvieron 9 meses haciendo el censo, que no es un minuto, ni una hora. 9 meses haciendo el censo, 9 meses en los cuales David podía haber recapacitado y no lo hizo. 9 meses. ¿Y por qué no somos capaces de recapacitar? Ni justo antes de cometer el pecado, ni cometiéndolo, sino que hasta que no pasa, no somos capaces de recapacitar. Porque es como si el viejo hombre nos tiene agarrados, nos tiene apresados, y cuando ya has cometido el pecado te suelta. Y en ese momento que te suelta, es el momento en el que eres capaz de recapacitar. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos da fuerzas, pero hay veces que lo contristamos. Hay veces que como que lo encerramos en una esquina. Y entonces sus fuerzas las perdemos y caemos. Y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, queda cautivo a este viejo hombre hasta que fallamos. Pero independientemente de que hayamos caído, que eso nos pasará bastante a menudo, por desgracia, ¿no? Lo importante es que al final recapacita. Y lo primero que hace es recapacitar y reconocer: he hecho una locura. He hecho algo de lo cual me arrepiento profundamente. ¿Por qué? Porque sé que desagrada a mi Dios. He tomado mi autoridad y la he puesto por encima hasta de la propia autoridad de Dios. No he querido obedecer a Dios. Y ha pasado esto. Por esto entiendo yo que José, huyó. Cuando la mujer de Potifar le arranca la ropa, José no se para a pensar, porque si te paras a pensar caes. José huye. Y en el momento de la tentación, en el momento de caer, tu viejo hombre está más fuerte que nunca. Lo único que puedes hacer es huir, salir corriendo. Por eso entiendo yo que también la Biblia dice: si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano. Porque a veces lo único que nos queda es huir. Y más para adelante dice la Biblia: el que piensa estar firme, en 1 Corintios capítulo 10, dice: el que piensa estar firme, que mire que no caiga. Es decir, cuando tú piensas que estás firme, cuando tú creas que eres fuerte para no caer, pues cuidado, mire que no caiga. No somos fiables, la verdad. No somos fiables y no somos perfectos. Pero la única manera, pues en Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, la única manera de tener al Espíritu Santo que nos dé fuerzas para poder vencer a mi viejo hombre, que es muy fuerte, es estar sometido a Dios. Es estar conectados continuamente con Dios. Que nuestra vida espiritual sea tan grande que el viejo hombre no tenga hueco en mi vida para poder salir y hacer lo que le dé la gana. Él es el que nos da fuerzas. Él es el que vence las batallas. Cuando yo confío en mis fuerzas, cuando hago un censo, caigo. Pero me encanta la frase que dice David. Cuando David está buscando el arrepentimiento, dice: Dios, quita de mí este pecado. Y esa frase me encanta. ¿Por qué? Porque David está buscando dos cosas. Al decir esta frase, al decir quita de mí este pecado, está buscando dos cosas. Por un lado, está buscando limpieza. Es decir, el pecado es como algo que me mancha, y David está buscando ser limpio, limpieza. ¿Pero por qué? Porque él sabe que solo en esa condición de limpieza, de santidad, solo ahí es el único lugar en el cual Dios
reina, como veíamos esta mañana. Es el único lugar donde Dios traerá su bendición, donde Dios te protege. El único lugar donde Dios verdaderamente guía a David. Y esto él lo ha experimentado a lo largo de su vida muchas veces. Él se ha dado cuenta como cada vez que pecaba, le iban mal las cosas. Y cada vez que en su vida trataba de ser limpio, Dios bendecía. Le pasa con guerras, le pasa con Betsabé, con su familia, le pasa continuamente. Cada vez que él está limpio, ve como Dios le protege, incluso le salva la vida. Cuando Saúl le está persiguiendo, y Saúl dice, tú verdaderamente eres el elegido de Jehová. ¿Y por qué Saúl reconoce esto? Pues porque Saúl acaba de ver cómo David le ha perdonado la vida. Como David no ha querido dejarse llevar por ese viejo hombre, sino que en ese momento ha obedecido la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no era que matase a Saúl. Y en ese momento es cuando Saúl reconoce, tú verdaderamente eres el escogido de Dios. Porque mira tu comportamiento, mira la limpieza de tus actos. Ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta. Aquí podemos ver el motivo, o lo que había en el corazón de David, el primer motivo por el cual Dios escoge a David, y lo que había en el corazón de David, que es la humildad. Y David es que era humilde para reconocer que falla y que no es capaz de salir. Necesita que Dios le quite el pecado. Es algo que él no puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios se manifiesta en un corazón humilde, que reconoce dónde está Él y dónde está Dios. Que reconoce su necesidad de Dios. Esta humildad que sin duda David, el rey, una de las características de los reyes precisamente no es la humildad, es más bien lo contrario. Pues este rey se humilla. ¿Ante quién? Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No ante cualquiera, sino ante el Rey de Reyes. Esta característica es la que nosotros necesitamos. Humildad. A veces nos podemos sentir lejos de Dios, nos podemos sentir cerca de Dios, y lo que va a marcar esa diferencia es la limpieza que haya en tu vida. Cuanta más impureza haya en tu vida, más lejos te vas a sentir de Dios. Cuanta más limpieza haya en tu vida, más cerca te vas a sentir de Dios. Por eso es necesario acudir a Dios y decirle, quita mi pecado, porque mi pecado interrumpe mi relación contigo. Primera de Juan dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan 1:9. Y es que si nos damos cuenta, Dios no tiene un problema con el pecado. Y permitirme esta frase, ¿vale? Porque no es 100% correcta, pero cuando termine la entenderéis. Dios no tiene un problema con el pecado. El pecado tiene solución. El pecado lo perdona, lo limpia. Lo que no tiene solución es la falta de arrepentimiento. Ahí es donde Dios no puede trabajar. Ahí es donde Dios dice, es que no puedo. Me estás poniendo una barrera. No puedo. No puedo limpiarte. No puedo hacer nada contigo. Por eso digo, el pecado tiene solución. Eso no es un problema para Dios. El problema que se encuentra Dios con nosotros es la falta de arrepentimiento. Por eso es necesaria la humildad. En segundo lugar, cuando David pide que le quite el pecado, David lo que está buscando es la reconciliación con Dios. Es decir, volver a tener relación con Dios. Lo que está haciendo David es reconocer la necesidad que tiene de Dios. Quita el pecado de mí. ¿Por qué? Porque me encuentro ahora mismo que estoy sin ti. Porque me encuentro ahora mismo que estás lejos de mí. Y lo que yo quiero es estar cerca de ti. Lo que quiero es que formes parte de mi vida. Por eso David lo que está buscando es su reconciliación con Dios. El pecado ha roto esa relación. ¿Por qué?
Por lo que decía Nidia hace un rato. Porque ¿quién es el rey de tu vida? ¿Eres tú? Y David está anhelando que Dios vuelva a ocupar esa posición de rey en su vida, que Él vuelva a mandar. ¿Por qué? Porque cuando manda David, se desvía. Cuando manda David, tiene un mal camino. Pero cuando manda a Dios, qué bendición, qué diferencia. Vivir todos los problemas que nos pasan, porque todos nos pasan problemas. Pero vivir todas esas situaciones difíciles es muy diferente vivirlas con Dios a vivirlas sin Dios. Y David necesita que Dios vuelva a ocupar ese lugar en su vida. Así que estas dos características por ahora, David es humilde y David busca la reconciliación con Dios. David quiere que Dios vuelva a ser el rey. Pero la historia continúa. Y ahora vemos que el pecado tiene consecuencias. Y es algo que nosotros no decidimos. Si robas un banco, te meten en la cárcel. Tú no puedes decidir, voy a robar un banco y no entrar en la cárcel. Eso tú no lo decides. Tú decides cometer un pecado o no, las consecuencias no las decides tú. Las consecuencias te vienen. Y el pecado, da igual el pecado, siempre tiene consecuencias. Consecuencias que pueden ser para otros, o consecuencias que puedes sufrir tú, o consecuencias que pueden ser incluso que tu mente, tu manera de pensar cambie, que empieces a pensar que hay cosas que están bien cuando no lo están. Pero el pecado siempre tiene consecuencias. Yo a mi niño, a mi alumno, siempre le pongo un ejemplo. Mira, tú le mientas a tu madre y no te pilla, ¿vale? No te pilla. ¿Qué consecuencias tiene ese pecado? Y te dicen, ninguna. ¿Por qué? Porque no me ha pillado. Si me pilla, me castiga. Y ahí sí tiene consecuencias. Pero como no me ha pillado, digo, pues mira, sí hay consecuencias. ¿Por qué? Porque le vas a volver a mentir. ¿Por qué? Porque como la primera vez, a tu modo de ver, no tuvo consecuencias, ahora tu manera de pensar ha cambiado y vas a pensar que si mientes no hay consecuencias. Vas a seguir mintiendo y al final te pasarán otras cosas. Siempre hay consecuencias, por muy pequeño que sea. Siempre hay consecuencias. Y ahora David tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Y además consecuencias que no solo le afectan a él, tantas y tantas veces, como hablábamos ayer viernes, tantas y tantas veces vemos como en el pueblo de Dios el pecado de una persona no le afecta solo a la persona, sino le afecta al pueblo. Y todo el pueblo se ve afectado por el pecado que comete uno. Y aquí Dios le ofrece 3 alternativas. La primera, tener 7 años de hambre. Lo que implica el hambre, en aquella época, pues lo que implica es sequía. No hay lluvia. Y imaginaros 7 años sin lluvia. Ahora estamos que 2 o 3 meses sin lluvia y la gente ya echándose las manos a la cabeza porque los pantanos están al 9%, al 10%, hay que ahorrar agua, se prohíbe regar. Si no riegas, pues los huertos, las frutas, la mitad de producción afecta a nivel económico. Vale, pues eso si pasan 3 meses o 4 sin llover. Imaginaros 7 años sin llover. Y no hoy en día, que hay mucha tecnología y que hay posibilidades de hacer cosas. En aquella época no había nada. En aquella época, si no llueve, te mueres de hambre. No hay alternativa. 7 años sin llover. Esa es la primera alternativa. ¿Qué implica 7 años de hambre? Pues para el pueblo implica tener que ir a buscar comida. No hay lluvia aquí, pero en otros países a lo mejor sí. Pues implica dependencia económica de otros países, a países a los que tienes que ir a comprar comida, a los que tienes que ir a buscar el alimento. Pues 7 años de hambre para Israel implica depender de otros países, depender de otros pueblos. Segundo castigo, segunda posibilidad, le dice 3 meses en los cuales vas a perder todas las batallas y te van a perseguir. Imaginaros esto. Vienen los filisteos, atacan y pierdes, con lo cual te van a ir conquistando territorio. Con lo cual, incluso puede llegar el momento en el que se pongan a gobernar sobre ti, pero solo 3 meses. Tercer posibilidad.
3 días de peste, de enfermedad, de muerte. 3 días. ¿Por qué uno dura 7 años, otro 3 meses y otro 3 días? Yo pienso, para que los castigos estén balanceados, es decir, para que no haya uno que sea muy grave y el otro menos grave. Por eso uno dura 7 años, otro 3 meses y el otro 3 días, lo que yo pienso. Que son 3 castigos que son más o menos iguales. ¿Y cuál es la respuesta de David? David dice, Dios, yo quiero caer en tus manos. ¿Por qué? Porque tú tienes misericordia. Si hay hambre, vas a depender económicamente de que otros países te quieran vender comida. Y además, seguramente, siendo enemigo de ellos, con lo cual te va a salir caro. Si pierdes batallas, vas a depender probablemente políticamente de estos países, que son enemigos tuyos. Pero la peste es algo que depende solo y exclusivamente de Dios. Dios es el que la manda, Dios es el que la para. Y David dice, no, en tus manos, porque los hombres no tienen misericordia ninguna. Tú sí. Así que prefiero caer en tus manos que en manos de hombres. Consecuencias, 70.000 muertos. Se dice pronto, ¿verdad? 70.000 muertos. A lo cual David, la única respuesta, Dios, por favor, ellos no tienen culpa de nada, son ovejas, lo he hecho yo, castígame a mí y a mi familia, déjalos a ellos. Pero vamos a seguir viendo características de David. La tercera característica es que David conoce a Dios. Y lo conoce, me refiero, no solo a que tiene una relación, sino que conoce cuáles son las características de Dios. Conoce lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios puede hacer. Conoce, en este caso, su misericordia. Pero también conoce su justicia. Es decir, Dios ha dicho, vas a ser castigado, David sabe que va a ser castigado. Que su justicia se va a cumplir. Que el pecado tiene consecuencias. Y eso es lo justo, que sufra las consecuencias del pecado. Pero conoce su misericordia. Y él todavía tiene esperanza, como cuando pecó con Betsabé. David estuvo durante una semana tirado en el suelo sin comer nada, vestido de luto, con ceniza en la cabeza, orando. ¿Por qué? Porque su hijo, el que había nacido de Betsabé, estaba estaba enfermo. Y él estaba orando con la esperanza de que su hijo sobreviviera. 7º día, su hijo muere. Y en ese momento David va a ducharse, se pone ropas limpias, se pone el anillo y todos los siervos diciendo, ¿pero este qué hace? Lleva 6 días con su niño enfermo, sin comer, triste, tirado en el suelo, y ahora se muere su hijo y se viste, se ducha y dice, traedme de comer. ¿Qué hace? Y David responde y dice, mientras mi hijo estaba vivo, yo tenía esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Pero ahora que ya ha muerto, ya no tengo nada más que hacer, ya no tengo que seguir ahí porque ya ha muerto. Su justicia se ha cumplido. Ya no tengo que seguir ahí. David conoce a Dios. Y conoce a Dios, pues, porque ha pasado tiempo estudiando acerca de Dios, escuchando acerca de Dios y sobre todo porque ha pasado tiempo con Dios. Su vida la ha experimentado a Dios y cómo Dios ha actuado cada día en su vida, tanto en momentos difíciles como en momentos buenos. Así que David conoce a Dios. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios todo lo que debemos conocer? Os animo a que sigamos aumentando nuestro conocimiento de Dios. Pero nuestro conocimiento tanto teórico, leyendo la Biblia, pero sobre todo nuestro conocimiento experiencial, que lo experimentemos, que podamos entregarle cada aspecto de nuestra vida. Mi relación
con mi mujer, con mis hijos, con mis amigos, mi trabajo, que experimentemos a Dios en cada lugar de nuestra vida. Ahí es donde verdaderamente vamos a conocer a Dios. David, cuarto lugar, es responsable. Se hace responsable de su pecado. Dice, ellos, ¿qué culpa tienen? La culpa es mía, cúlpame a mí, castígame a mí y a mi familia. Ellos no tienen nada que hacer. David se hace responsable de su pecado. Él no se queda parado mientras el pueblo sufre, porque además, la casualidad, la peste no le llega a él. ¿Por qué? Pues porque estaba en Jerusalén. Y en Jerusalén es el último lugar donde llega la peste. Y cuando llega a Jerusalén, Dios dice que tiene misericordia y para. Y le manda al ángel que pare. Que pare por ahora. Quizá puede continuar, pero ahora mismo para. Y en ese momento que le dice que pare, hay un encuentro entre Dios y David. Y le dice, David, ven aquí, a la era de Araúna Jebuseo. Era un hombre, se llamaba Araúna, un nombre muy bonito para vuestro hijo. Araúna. En Primera de Crónicas lo llaman Ornán. También es muy bonito para vuestro hijo. Ornán. Es la misma persona. Pero Dios se encuentra ahí en esa era, en la era de Ornán, en ese campo. ¿Dónde se encuentra ese campo? Pues según Primera de Crónicas está en el monte de Moria. ¿Os suena el monte de Moria de algo? Es el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, en ese mismo monte. Ahí es donde se encuentra la era de Araúna. Es decir, Dios no se encuentra en cualquier sitio. Está a las afueras de Jerusalén, en el monte de Moria, donde Dios había ordenado a Abraham que sacrificara a Isaac. Y ahora se encuentra ahí parado, parando la muerte. Y le dice a David, aquí, hazme un altar. Ese sitio es el mismo lugar donde Salomón, unos cuantos años más para adelante, construirá el templo, donde se hacen los sacrificios para expiación de pecados o para restaurar la relación con Dios. El mismo lugar. Qué casualidad, ¿verdad? Y es que Dios ahora busca la restauración. Es decir, al principio el arrepentimiento es como que partía de David hacia Dios. Yo me arrepiento, límpiame. Pero ahora Dios es como que ha aceptado. Voy a limpiarte. Voy a restaurarte. Ahora es como que parte de Dios esa restauración. Y ahora es Dios el que se acerca a David y le dice, ven, porque tienes que hacer esto. Quiero que vayas a este sitio a hacer sacrificios. ¿Por qué resalto el sitio? No me quiero detener en la parte profética de este lugar. Podría dedicar pues un rato a hablar de esto, pero no, quiero ir rápido. ¿Por qué este sitio? Pues esto es algo que sin duda a David le extraña mucho, porque David no sabe dónde van a construir el templo. David no tiene ni idea todavía. Es más, en ese momento de la historia, el tabernáculo, que era lo que tenían, estaba en Gabaón, no estaba allí. En ese momento el tabernáculo de Moisés, donde se hacían los sacrificios, estaba en Gabaón, poco más al norte. Y David había recuperado el arca del pacto cuando los filisteos lo roban y lo había traído a Jerusalén. Y allí David en Jerusalén había construido otro tabernáculo, que dentro del tabernáculo de David lo único que había era el arca, era una carpa con el arca. Y ahí se adoraba a Dios. Es decir, en Gabaón se hacían sacrificios a Dios, en el arca de David se adoraba a Dios, se cantaba, se adoraba a Dios. Pues ahora Dios le dice que ni vaya ni a un sitio ni a otro sitio nuevo. Y David no duda, David obedece. Así que, cuarta característica, David es obediente. Era un lugar extraño en ese momento para David,
Para nosotros no, como he dicho antes, tenemos la Biblia entera, ya vamos relacionando. Pero para David es un lugar extraño, porque le está pidiendo sacrificios en un lugar donde no se hacían sacrificios. Los sacrificios se hacían en el tabernáculo. Allí es donde los sacerdotes estaban sacrificando. Pero en ese lugar no es donde Dios le está pidiendo que haga sacrificios. En un lugar nuevo, eso podía ser extraño, porque el mismo Dios había dicho, solo podéis hacer sacrificios en mi altar. ¿Y qué le está diciendo Dios a David? Hazme un altar. ¿Veis? Dios no se contradice. Hazme un altar. Este va a ser mi altar. Aquel va a haber que cambiarlo de sitio. Aquel va a haber que traerlo aquí. Porque este es mi altar ahora. Y David obedece. No duda. Dios dice A y David A. ¿Por qué? Porque David quiere esa restauración. David no duda. Y ahora llega allí y se encuentra con Araúna. Y le dice a Araúna, hombre, el rey. Y allí saludándole de rodillas. Y dice, ¿para qué has venido? Pues mira, he venido porque vengo a comprarte la finca para construir un altar a Dios. Y dice Araúna, hombre, por supuesto, la finca es tuya, te la regalo. Y no solo la finca, los bueyes para hacer el sacrificio y también la madera para el altar. Todo, te lo regalo todo. ¿Y cuál es la respuesta de David? No. No haré nada para Dios que no me cueste. Esto me recuerda a la historia de Caín y Abel. En la historia de Caín y Abel dice la Biblia que a Dios no le agradó ni Caín ni su ofrenda. Y claro, es fácil entender por qué no le agradó la ofrenda de Caín. Pues porque entregó lo que Dios no pedía, entregó su fruta y sus verduras, lo que él cultivaba. Pero no solo dice que no le agradó la ofrenda, dice que no le agradó Caín, su corazón. ¿Y por qué no le agradó el corazón de Caín? ¿Qué tenía que entregar Caín? Animales, ovejas, como hizo Abel. Por eso sí le agradó el sacrificio de Abel y Abel. ¿Qué tenía que entregar? Ovejas. Pero para que Caín, que él es agricultor, entregue ovejas, ¿qué tenía que hacer? Pedírselas a su hermano o comprárselas. Y él es el primogénito. Él es el hermano mayor. Pedirle algo a mi hermano es como humillarme. Eso me cuesta trabajo. Eso me requiere esfuerzo. Y Caín dijo, nah, yo le voy a entregar esto a Dios y salimos del paso. ¿Me obliga a entregárselo? Pues se lo entrego, ya está. David sí entendió lo que es un sacrificio. Y es que el sacrificio empieza sacrificándote tú. Por eso en Romanos 12:1 dice, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque el sacrificio empieza sacrificándote tú. Un ejemplo simple. Si lo que entregas en la ofrenda no te duele, no lo entregues. Y ahí tenemos el ejemplo de la viuda. Entregó 2 monedas, pero era todo lo que tenía. Esa era su comida del día de hoy. Al entregar eso está diciendo, me quedo sin comer, pero esto se lo doy a Dios. ¿Le dolió a la viuda entregar eso? Por eso Jesús reconoce y dice, esta ha entregado mucho más que ellos, aunque habían entregado mucho más dinero. ¿Por qué? Porque lo que ha entregado se ha sacrificado. Eso es un sacrificio. Y David lo ha entendido. Y David dice, yo no voy a entregar nada a mi Dios que no me cueste. ¿Cuántas veces vivimos nosotros nuestra vida de iglesia haciendo cosas que no nos cuestan, sin involucrarnos? Esto como me gusta, pues lo hago. Pero las cosas que no me gustan, es que esto es muy complicado, me tengo que esforzar mucho. ¿Lo estás haciendo por ti o por Dios? Yo no hago nada para Dios que no me cueste, dice David. Ojalá lo dijera yo también. Pero David sí lo dijo. Por eso el sacrificio de David, el que hizo David en ese momento, fue válido. Porque él se esforzó.
Y se esforzó porque le estaba dando valor a Dios, estaba valorando a Dios. Dios es tan importante, se lo merece todo, que yo me entrego. Y me entrego mis ganas, que a veces no tengo, entrego mi trabajo, que a veces me cuesta, entrego mi dinero, que a veces me duele. ¿Por qué? Porque Él se lo merece todo. Porque mi vida es suya. Pero ¿no es lo que Él hizo? ¿No es lo que Jesús hizo? Él se entregó por ti. ¿Por qué? Porque te valoró tanto. Decidió que tú eras tan importante como que merecía la pena morir por ti. ¿Eres tú tan importante? Pues quizá para el mundo no. Quizá para los demás no eres importante, pero para Dios sí. Tan importante como para decir, voy a morir por ti. No solo porque quiera salvarte, sino porque quiero pasar contigo cada día de tu vida. Quiero formar parte de tu vida, de cada cosa que te pasa, de cada cosa que te afecta. Yo quiero ser parte. ¿Por qué? Porque no solo me importas tú, en el sentido de que estés conmigo en el cielo, me importa cada aspecto de tu vida. Si te lavas los pies o no, pues a Dios le importa. Quizá a tu marido o a tu mujer también. Pero la realidad es que a Dios le importa cada aspecto de tu vida, desde el más pequeño hasta el más grande, porque te ama profundamente. Por eso Dios le dice a David, aquí, en este lugar. Aquí es donde va a haber limpieza. Aquí es donde el perdón va a ser completo. Por eso el texto termina diciendo, y Jehová oyó las súplicas de Israel y cesó la plaga. Aquí cesó definitivamente. Es decir, la primera vez paró al ángel. Ahora cesó. Ya no va a haber más muerte. Para ti no hay más muerte. Ya solo hay vida. Porque Él murió por ti. Así que, ¿por qué eligió Dios a David? ¿Qué vio Dios en David para decir, este es el que yo quiero que sea rey, que gobierne en Israel, que luche las batallas que yo diga y que continúe una estirpe de la cual venga mi hijo? ¿Por qué David? Porque es humilde para arrepentirse y reconocer su error. Porque quiere que Dios sea el rey de su vida. Reconoce su dependencia de Dios. Porque conoce a Dios, porque le ha experimentado y conoce su justicia, su santidad y su misericordia. Porque en general, aunque a veces falle, en general es obediente a Dios. Y cuando Dios dice A, David dice A. Porque le da importancia a Dios y se sacrifica, se esfuerza en sacrificarse por Dios. Y eso Dios, que es omnisciente, que lo sabía todo, cuando estaba allí hablando con Samuel y le dijo, no mires su parecer, porque yo eso lo desecho, yo miro el corazón. Es lo que Dios estaba viendo en David. ¿Seremos capaces de imitarle? ¿De intentar parecernos en estas cosas a David? Estas cosas se muestran en un momento muy duro de David, en un momento en el que ha cometido un pecado grave contra Dios. Pero en esos momentos difíciles, David está mostrando estas cosas. ¿Y por qué? Para la gloria de nuestro Dios. Porque Él murió por ti. Porque Él te amó. Porque Él es lo primero. Él es el Rey de nuestra vida. Amén.